Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Les vamos a pedir que silencien los celulares, por favor. Y vamos a empezar este acto, esta actividad, este encuentro. Creo que nos va a gustar llamarlo encuentro. Yo los invito a que nos miremos. Es muy impresionante desde acá mirarnos y vernos. Somos un montón. Es un gesto de un inmenso compromiso. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañar esta iniciativa del ICUF, que fue mediada a través del CEDOC, de su archivo y biblioteca. Y vamos a rescatar el sentido de este encuentro con una sola idea, que nos parece elocuente y común. Y la idea es de continuar una tradición y reponer un legado. Son las dos líneas que nos guían, que no hacen que esto sea una novedad, ni para el ICUF ni para sus instituciones federadas. Cuando junto a toda la sociedad argentina decimos nunca más, como judíos progresistas nosotros reivindicamos el antecedente de Kein Mol Mer. Kein Mol Mer en yiddish es exactamente nunca más y fue la consigna de los insurrectos del gueto de Varsovia. Por lo tanto nos sentimos cómodamente en un continuo. Y cuando decimos presentes, estamos diciendo Wir seien da, la estrofa que nos convoca del himno de los partisanos. Este acto lo consideramos un gesto político y pedagógico, o pedagógico y político, y alguno podrá decir no hay gesto político que no sea pedagógico y no hay gesto pedagógico que no sea político. Pero desde acá nos estamos sumando con esta actividad y con un montón de otras actividades que estamos haciendo al legítimo reclamo de que nos digan dónde están y que nuestros 30.000 están acá, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mirar y vernos es una oportunidad para saber quiénes estamos acá. Y en verdad podríamos usar una única forma de presentarnos todos y todas, y esa fórmula sería militantes por los derechos humanos. Nos convoca más allá de las pertenencias institucionales, de las pertenencias generacionales, pero nos vamos a dedicar un ratito a nombrar algunos colectivos y algunas personas, más colectivos que personas. Y elegimos mencionar colectivos porque esta tarea, por memoria, por verdad y justicia, solo se hace en colectivo. De todos modos, en algunos casos nos vamos a permitir algunas digresiones. ¿Quiénes son las instituciones convocantes en esta actividad? El ICUF, sin duda, su presidente Marcelo Orenstein, YOL en Buenos Aires, su presidente Luis Aguilar, IL Pérez de Lanús, su presidente Carlos Gamarnik, Juventudes del ICUF, directores de las actividades pedagógicas, nuestras garantías de transmisión, por eso hablábamos de un hecho político y de un hecho pedagógico, miembros de comisiones directivas de las instituciones, trabajadores y voluntarios del CEDOC, del Centro de Documentación y Biblioteca Piñecats, integrantes del comité asesor del CEDOC, y acá vamos a hacer una de las excepciones y vamos a dar nombres propios. Rosita Grushka, hija de Ángel Grushka, uno de los firmantes de la nota que pudimos encontrar
Rosy, en tu nombre, el reconocimiento a tu papá y a su extensa carrera. Alicia y Elsa Bardaj, hijas de Aarón Bardaj, el otro firmante de la nota. Muchachas, también en ustedes un profundo homenaje al ejemplo que nos dejó Aarón en muchas instituciones, pero sobre todo en esta. Otro espacio en el que vamos a dar nombres propios tiene que ver con familiares de desaparecidos. Está la familia de Sergio Dikoski. Está la familia de Alberto Gutman. La familia de Teresa Israel. La familia de Mario Lerner. La familia de Jorge Schneider. Y un saludo que nos hizo llegar la familia de Raimundo Gleiser. Nos acompaña el ministro de la Embajada del Uruguay en la Argentina, Ernesto Turbovich, viejo amigo de la casa, que reconoce hace 40 años acá. Un honor que nos acompañe la embajadora Fabiana Loguso, embajadora plenipotenciaria ante la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto, y el embajador Gustavo Echil, bienvenido y agradecidos por su presencia. Diputado por la ciudad de Buenos Aires, me cambié la página, no sé el nombre, Alejandro Brillo. Muchas gracias. Instituciones que se sintieron convocadas a acompañarnos. El llamamiento argentino judío en la figura de Luis Pon, muchas gracias Luis. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, si no nombro algunos es porque no los veo, pero sé que están. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, el Partido Solidario, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Abuelas, Agrupación Hijos, el espacio de memoria de la Escuela Mariano Acosta, el Bachillerato Trans Mochacelis, el Partido Comunista Argentino, el IVO, el Instituto Judío de Investigación, el CERPAS y por supuesto dos colaboraciones que dejamos para mencionar al final, la presencia de Verónica Torrás y su equipo de Memoria Abierta, avanzar muy rápidamente en una gran parte de la investigación. Y la presencia de Andrea Pochac, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque a ella le gusta llamarse de la casa. Destacamos la presencia de 3 periodistas que nos están acompañando. Diego Bersuski, responsable de la campaña de estos últimos días. Gracias, Diego. Alberto Nadra y Oscar Ratti, también gente de la casa y del periodismo. ¿Qué vamos a hacer ahora acá? En principio, vamos a responder a 4 preguntas, muy rápidamente. ¿Cuáles son esas 4 preguntas? La primera, ¿quiénes somos? ¿Quién es el ICUF? ¿Quién es el CEDO? Es un movimiento de muy larga data, es un movimiento que en la Argentina existe formalmente desde 1941 y es un movimiento y un conjunto de instituciones para quienes la lucha por los derechos humanos no es una novedad. Y la lucha por los derechos humanos viene de lejos, viene de Europa, viene de las denuncias de la Segunda Guerra Mundial, viene de las persecuciones, viene de los inmigrantes.
Para nosotros, por eso decíamos al principio, esto es tradición y legado. Y esto nos da herramientas para poder hacer las cosas que estamos haciendo. Hace unos pocos años el ICUF decidió abrir este espacio de memoria, espacio de archivo, el CEDOP, y bueno, gracias a la existencia de ese archivo pudimos dar con ese listado que para nosotros tiene valor testimonial, pero fundamentalmente tiene valor político. Valor testimonial porque sabíamos que esto había sucedido. Sabíamos que Ángel y Julio Scherzinger, a quien no nombramos hasta ahora, habían entregado en 1979 una nota que llevaba la firma de Aarón y de Ángel. Y lo sabíamos por relatos de ellos, pero esto es una cosa bien interesante. Sus familiares directos no lo sabían. Esto habla del cuidado, esto habla de la precaución y esto habla de la conducta militante. Creo que Rosita un poco antes, Elsa y Alicia se enteraron ahora. Bueno, por suerte tenemos este material, pero también nos permite dar una respuesta política a quienes insisten cada vez menos, y ahora esperamos que menos, insisten en que la colectividad judía estuvo ausente en la lucha por los derechos humanos y en la denuncia de desapariciones. Y nosotros no somos esa parte de la colectividad judía, y si bien siempre lo pudimos decir, ahora lo podemos probar. Tenemos los documentos que nos habilitan a decir: hubo una parte de la colectividad judía nucleada en el ICUF que sí se comprometió, que sí se expuso y que sí tuvo verdaderos héroes de ese momento que hicieron esta tarea. ¿Cómo llegamos al documento? Como casi todas las cuestiones, un hallazgo. Sabíamos de su existencia, lo buscábamos afanosamente. Las compañeras que trabajan en el CEDOP dicen que hace 5 años que estábamos en la búsqueda. Yo no tengo la referencia de la fecha. Gracias a Rosy pudimos encontrar la nota de presentación y en un hallazgo casual, en el mar de cajas que todavía nos queda por ordenar en el CEDOP, encontramos el documento. Por lo tanto, si teníamos que encontrar alguna otra justificación de la existencia del CEDOP, con esto, Marcelo, lo sacamos. Pero, sorprendentemente, no era solamente una lista de desaparecidos. Había otra cosa que no sabíamos de su existencia, y es un minucioso detalle de atentados y amenazas antisemitas producidas entre abril del 76, o sea, inmediatamente después del golpe, hasta septiembre del 79, momento en el que se presenta la nota. Esto tiene un valor, no solamente el valor de denuncia, también nos avisa de otra cosa, nos avisa de la amplitud con que estos militantes y estos dirigentes del movimiento del ICUF pensaron, porque no son atentados solamente contra las instituciones del ICUF, son atentados contra sinagogas, amenaza telefónica al presidente de la DAIA, digamos, una mirada amplia de lo que es la comunidad judía en la Argentina. Muchas denuncias no son de Buenos Aires, esto también hay que decirlo, y ya les conté entonces la tercera pregunta, que es ¿qué contiene el documento? Y anticipé por qué es tan importante, por qué amerita que hayamos hecho todo esto. Porque en verdad, con este documento lo que asumimos, lo que asume el ICUF y lo que asumen las instituciones federadas, es un nuevo compromiso con el futuro. Y bueno, esto es lo que les queríamos contar, y ahora les quiero presentar a Verónica Torrás. Verónica es la directora ejecutiva de Memoria Abierta. En los hechos fue, está mal que diga que fuiste un par trabajando a la par nuestra, también tenemos que decir que a ella llegamos de la mano de Andrea, a quien le estamos especialmente agradecida.
Ibero, ¿querés contarnos lo que vamos a ver y por qué lo hicimos? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes a todas, a todos. Ahí se escucha mejor, ¿no? Bueno, también un agradecimiento a Andrea Pochac, que nos conocemos desde hace largo rato. Nos ha tocado compartir espacios de trabajo y de militancia también. Y bueno, gracias por haberme presentado a este equipo maravilloso. Para nosotros fue un placer y un honor poder acompañar esta tarea, que fue un poco intentar darle un encuadre a este hallazgo de este documento, o acompañar al ICUF en esa tarea. Por un lado porque es el hallazgo de un documento, pero también es el hallazgo o la recuperación de una acción política realizada en un contexto particular, en un contexto de enorme riesgo, donde desafiar, ¿no?, el silencio, desafiar el terror, implicaba realmente asumir un compromiso muy grande. Entonces nos parecía importante poder poner en contexto este hallazgo de este documento. Por otro lado, destacar el valor de que haya sido una denuncia colectiva, un listado colectivo, una acción política colectiva. En realidad creo que no fueron tantas las organizaciones e instituciones que se acercaron a la Comisión Interamericana en el 79. En su gran mayoría las denuncias fueron de particulares, de familiares de víctimas o de víctimas sobrevivientes. Creo que eso le da también un valor adicional a la construcción de este listado. Recupera un poco algo que ha sido también una acción de las propias organizaciones de derechos humanos, que fue la de construir este tipo de listados, reunir esta información, sistematizarla, ordenarla y tenerla preparada justamente para instancias como lo fue la visita de la Comisión Interamericana, pero también otras oportunidades donde esa información y esa construcción de listados fue fundamental. Nos queda ahora un poco también la pregunta de reconstruir un poco cómo se llega a este listado, y suponemos que ahí el vínculo del ICUF con organizaciones de derechos humanos, seguramente con familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas, con la Liga, fue probablemente fundamental para poder hacer este cruce de información. Y un poco lo que vamos a ver ahora es un video en el que trabajamos, por un lado, de la forma que un poco Memoria Abierta, que es, no la presenté, perdón, tendría que haber empezado por ahí. Memoria Abierta es una alianza de organizaciones de derechos humanos de Argentina que trabaja específicamente en cuestiones vinculadas a archivos y a memoria histórica. Entonces, la forma en la que trabajamos tiene que ver con la reconstrucción justamente de archivos documentales, pero también de construcción y producción de archivos testimoniales, en relación con el periodo de la última dictadura militar en Argentina, también de las luchas sociales y políticas previas a la última dictadura y las luchas por memoria, verdad y justicia en democracia. Entonces, un poco la idea fue construir un video que permitiera poner en contexto este hallazgo y contar un poco de qué manera se cruza también con la acción política que tuvieron las organizaciones de derechos humanos en ese momento frente a la visita de la Comisión Interamericana, y contar un poco cómo este hallazgo es producto de estas redes, ¿no?, de solidaridad, de afecto, de compromiso político, que hicieron posible conservar este tipo de información, producir esta información, conservarla además incluso frente a los riesgos que implicaba conservarla, y destacar un poco cómo los archivos siguen, creo, produciendo preguntas, produciendo conocimiento, aportando a la comprensión de la historia, aportando a la construcción de memoria también. Así que creo que vamos a ver un poco un video que cuenta la historia de este hallazgo. El
ICUF es la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina y es la expresión ideológica y política de una corriente de opinión y de acción del judaísmo argentino que está basada en una composición laica, progresista, antidiscriminatoria, antifascista, que entiende al judaísmo desde lo comunitario. El ICUF durante la dictadura funcionó como un espacio de cobijo, de refugio, de pertenencia, de resguardo, expresó su preocupación y también se expresó en defensa de los derechos humanos durante todo este tiempo. Acá hubo mucha actividad, pero también hubo mucho cuidado. Y entonces se entendió que una de las formas de cuidado era destruir todo aquello que tuviera información sensible. Y la otra cuestión es que tuvimos militantes transgresores, activistas transgresores. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de ellos recibieron la orden de destruir y lo que hicieron fue guardar. Y en verdad esa transgresión es la base de este archivo. Estuvimos mucho tiempo buscando información que documentara algo que se transmitía oralmente de generación en generación. El papá de Rossi, junto con Julio Schwerfinger, abogado defensor de derechos humanos desde el día cero, habían hecho la cola para entregar la denuncia de desaparecidos judíos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. There was a struggle inside the junta to decide whether or not to admit us. Finally, they did, as you know. And then we formulated plans as quickly as possible. We had by now several thousand cases, I think, at least 1,500. Many, many more we would get when we came to the country. Yo rescato esto, que salió a la luz la cantidad de desaparecidos que había, y no salió toda, pero ahí en ese momento fue, porque hasta gente que nunca se había animado a testimoniar, testimonió cuando vino la cita. And we had picked out certain cases we were going to investigate minuciosamente. We thought, indeed, our reports were largely built around casos pilotes, you say in Castellano, I think. Exemplary cases that illustrate different human rights violations. Nosotros no teníamos idea de la cantidad de desaparecidos que había. No lo teníamos hasta que vino la OEA, ahí, yo por lo menos, ¿no? Ahí tuvimos una idea cabal, que creo que sí, en ese momento hubo 6.000 y pico de denuncias. Y bueno, ahí dijimos cuántos eran, porque nos vimos todos ahí. Habían firmado y habían entregado esta lista, y no llegábamos a la lista. Con Rossi llegamos a una copia de la versión presentada, pero también vale la pena pensar que en las publicaciones del ICUF, en plena dictadura, se dio cuenta de esta presentación. La revista Tiempo, La Voz del ICUF, en su número, creo que de noviembre del 79, octubre del 79, esto se presenta en septiembre. En octubre la publicación del ICUF da cuenta de esa presentación. Y hace ni siquiera 2 meses, la tarea de ordenar estos archivos de los que hablaba Gaby, de los que vamos recibiendo en donación, pudimos finalmente dar por la lista. Pero a mí me importa destacar no solamente lo de la lista, sino que esto va acompañado por una descripción de más de 40 atentados antisemitas producidos entre marzo del 76 y septiembre del 79, de diferente porte. Una sinagoga, un negocio de comida casera en la calle Camargo, una amenaza telefónica, un registro que, pasada la obsesión por encontrarlo, ahora la obsesión es cuál fue la fuente de la que Ángel, Julio y Aarón, cuáles fueron las fuentes para llegar a estos 2 listados. Parece que la represión fue
hacia ciertos sectores políticos, digamos, y también fue, digamos, a atacar y reprimir las voces de disenso. Que después dentro de los centros clandestinos, que después dentro del momento de tensión, fuéramos, digamos, específicamente torturados, maltratados por ser judíos, sí creo que había algunos personajes y toda una, quizás una ideología militar que apoyaba y apoya en algunos sentidos esa posición. Los militares que estaban a cargo que se hicieron cargo de la cárcel después del golpe, que se hicieron cargo directamente, eran particularmente antisemitas. Ellos entraban al pabellón de la Requisa y para denigrarnos a todos nos llamaban ratas sionistas o ratas judías. Ese era el trato que a ellos les parecía más denigrante, llamarnos ratas judías. Todos éramos ratas judías. Llamaron Pérez, González, fuéramos morochos, rubios, amarillos, eran todas ratas judías. Y acá lo que dice es que la Federación de Entidades Culturales de la Argentina, ICUF, se hace presente ante esta honorable comisión en ocasión de su desempeño en el país, a fin de evaluar la vigencia de los derechos humanos y recibir las denuncias de las violaciones que se hubieran producido en el transcurso de los últimos años. Y cierra. Deseamos enfatizar ante esta honorable comisión que hemos condenado en toda ocasión las expresiones de violencia y terrorismo, 79. Cualquiera sea su signo, que somos partícipes de la real y auténtica preocupación de la población argentina por la plena vigencia de los derechos humanos en todas sus manifestaciones. Durante la dictadura, el presidente fue Aarón Bardag, un militante de muchos años en el movimiento incufista y en el movimiento cooperativo, un hombre de la casa, porque creo que cualquiera de nosotros, si tiene que ubicarlo geográficamente a Aarón, lo ubica en este edificio o en Zumárraga. Para nosotros es muy emocionante estar hoy acá y dar testimonio de lo que fue mi papá. Y esta conmoción se debe, al descubrir las cartas que él firmó con otros compañeros y que como que reafirma lo que él fue. Lo que fue como padre, como militante, como comprometido hombre judeo argentino. El secretario Ángel Grushka, así como Aarón proviene de esta casa, Ángel y toda su familia, activistas del Shklovsky, una de las instituciones que ya no existe, en su momento una de las escuelas idiomáticas más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Yo recuerdo que siempre fue solidario, fue consecuente con sus creencias. Yo sé que él analizaba los hechos que estaban pasando, opinaba en artículos que se discutían en la comisión. Los he sensibilizado con casos de gente conocida, concreta, como el caso de Teresa Israel. Quizá mi mamá fue la que me transmitió el hecho de que él había pasado toda la noche tipeando o presentando ese material con Julio. Mi mamá un poco preocupada por si el esfuerzo o la preocupación iba a afectarle o no la salud. En esta foto es un encuentro internacional judeo progresista. En esta aparecen mi papá Ángel Grushka, al lado Aarón Bardag y acá Julio Schwertfinger. Y Julio Schwertfinger tiene una historia muy particular. Julio, abogado, desde que se recibió, su preocupación fueron los derechos humanos. La cantidad de habeas corpus presentadas por Julio son inmensas
pero no solo judíos. También un compromiso muy fuerte con la militancia gremial, defensor de obreros, digamos. Estas tres personas son hoy, además de héroes para nuestra historia, son en verdad representantes de una larguísima lista de militantes. A ellos les tocó y asumieron la responsabilidad y el riesgo de mostrarse en ese momento, pero junto con ellos y detrás de ellos una gran cantidad de militantes, de los cuales casi hoy no nos quedan, pero sí nos han dejado todo este legado. Muchas veces se hace cargo a un genérico inexplicable que es el de la colectividad, la comunidad, se le hace cargo de haberse desentendido de las cuestiones políticas, de haberse desentendido de la situación de los detenidos, de haberse desentendido de la situación de los desaparecidos. Nosotros sabíamos que eso no era así y ahora, con la tranquilidad del mundo, podemos decir hubo una parte de la colectividad judía que mientras otra efectivamente se desentendió, estuvo entendida y comprometida, hubo gente que puso su nombre y su apellido en las denuncias. Martín Elías Berkovich, Guillermo Daniel Vinsto, Sergio Jorge Pablo Félix, Alfredo Oscar Braverman, Gabriel Braunstein, Miguel Jacobo Kristofsky, Ángel Jorge Burstin, Daniel Burstin, Laura de Luca de Tarnopolsky, Blanca Edelberg de Tarnopolsky, Luis Enrique Lissenfloss, Isidro David Feldman, Raimundo Gleiser, Rubén Manuel Goldman, Víctor Nicolás y Rodolfo Ignacio Ginsburg, Alberto Marcos Gutmann, Alberto Ochman Trainov, Eduardo Sergio Korsunski, Susana Beatriz Lebedinsky, Claudio Augusto Levitán, Rosa Mitwick, Mario Podgalewski, Alberto Luis Reisman, Miguel Schwartz, Luis Pablo Steinberg, Lucrecia Rosario Taguada de Rosenberg, Hugo Abraham Tarnopolsky, Bettina Tarnopolsky, Sergio Tarnopolsky, Gustavo Alberto Weissman, Ana María Wojciechowski, Félix Granowski, Viviana Noemí Sujolutsky, Hugo Diego Vodovosov, Martín Roberto Surnernik, Alfredo Jorge Lipnitsky, Ángel Jorge Daniel Burstin, Víctor Gustavo Sabelsky, David Manuel Ostroniecki, Gregorio y Pedro Kazachov, Alfredo Oscar Braverman y finalmente, ¿dónde está Teresa Israel?
saludos muy especialmente al equipo de Memoria Abierta, a Vero, que fue nuestro contacto, pero a los compañeros y las compañeras que estuvieron trabajando un montón para llegar a esto, que consideramos un documento, como decíamos al principio, político y pedagógico, y a los directores institucionales ahora les pertenece. Con ellos sabrán ustedes qué hacer. Está con nosotros Adela Antopolés. Adela es hija de una de las primeras 14 madres que iniciaron las rondas. Es hermana de desaparecidos y es la vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo. Adela, ¿tenés ganas de contarnos algo? Muy agradecida a esta invitación, Ana, muy agradecida a cuantos han hecho esta convocatoria y cuantos han trabajado en recuperar los archivos, aún el más pequeño de la más pequeña de las huellas que se recupere sobre alguien o grupos que han sufrido represión es siempre un zarpazo, es siempre un paso contra el nazismo, contra el fascismo. Tengo que decir que esta invitación que yo tanto agradezco no incluía para nada el que yo estuviera sentada acá. Me iba a sentar con todo gusto con mi querida amiga y hermana Mercedes Piñone, que está allí. Veníamos las dos en nombre de Madres y yo también en nombre de FEDEFAM, la Federación, y Mercedes también en nombre de la Federación de Familiares Latinoamericanas. En vez de estar yo aquí, pensaba qué decir, ¿no es cierto? Y pensaba que en vez de estar yo aquí, lindo hubiera sido, y hay personas mayores aquí que la tienen que haber conocido a Joji Eppelbaum. Joji, Hermann Schiller no está hoy aquí, él la ha conocido mucho, a Joji Eppelbaum, madre queridísima, una de las madres que más han difundido, como hizo Chela Mignone también y varias otras madres, pero ella en especial en los ámbitos de las comunidades judías de Estados Unidos y de Europa, difundió como pocas lo que era la dictadura, cuáles eran las condiciones de la represión de la dictadura y la necesidad de encontrar ayudar a los argentinos a salir lo mejor posible de la represión de la dictadura. Joji publicó sus artículos tan sabios en el diario Nueva Presencia, no diario, la revista o el periódico Nueva Presencia. Valoro mucho el coraje de quienes escribían ahí, yo valoro mucho el coraje que ha tenido Hermann en esos tiempos pioneros, y se formó también el movimiento judío por los derechos humanos, que con los demás organismos realizó lo que hizo, ¿verdad? Hizo lo que hizo. Sara Rus también podría haber estado acá. Sara Rus, muy anciana, falleció hace poco tiempo, una madre preciosa que nunca vaciló en dar su testimonio en colegios, en centros de vecinos, en su propia casa, donde quiera que la requerían. Solo se me ocurre comentar que un cierto descubrimiento que yo he hecho en los últimos tiempos es que los debates que existieron en los grupos de madres, primero en el movimiento de madres y después en la asociación, incluso después hubo 2 asociaciones de madres, ¿no es cierto? Esos debates, normalmente el deseo es que concurran o resulten en resoluciones consensuadas, por ahí resultan en resoluciones un tanto divisorias, pero los debates que se suscitan en un grupo cuando va creciendo hacen a la identidad del grupo. Eso yo no lo había pensado, y evidentemente uno de los debates que existió, yo he asistido a él, a lo mejor he participado en él colaborando con las madres, es un debate que proviene de una dicotomía que no tendría que darse, en la misma forma que no tendría que darse la dicotomía de
lo comentábamos a veces en Telefan mismo o en Madres, el pensar si se continuaba con el fuego del movimiento o había que hacer una asociación. Como si el formar una asociación agobiara, apagara el entusiasmo con que un movimiento va adelante. De hecho, la historia de los organismos muestra que son asociaciones y mantienen o han mantenido el fuego, ¿no es cierto?, que les dio origen. El debate, por cierto, era el de no ponernos a juntar o a escribir papeles, sino militar. Esto yo lo he escuchado en Madres. No pierdas tiempo en escribirlo, hay que ir a la plaza. No pierdas tiempo, hay que viajar para ir a tal ciudad. Y predominaba ese fuego militante por sobre la racionalidad de dejar huella de esa actividad que se había producido. Existe eso. He visto que a veces existe en algunas instituciones, o ha existido, es bueno debatir para disipar ese malentendido, ese error, ha existido cierto desdén hacia el compañero que se limita a trabajar con los archivos. No es una limitación, es una tarea fundamental. El menor indicio que deje una huella es importante. Si no hubiera sido importante la acción de una madre de La Plata que todos los jueves viajaba en ómnibus a Plaza de Mayo para la ronda en la plaza y escribía en los boletitos todo aquello que sucedía ese día. Esos boletitos son archivos importantes que están en el archivo provincial de la memoria. Y no sé si ustedes han leído el libro de Tununa Mercado. Yo nunca te prometí la eternidad. Maravilloso libro, escrito por encargo además. Se puede tener mucho talento y escribir un libro que es una maravilla por encargo, que bajo la forma de novela narra la historia de una muchacha de la comunidad judía, su marido, su hijito, alemanes que vivían en París, que resultaron separados en la Segunda Guerra y por el nazismo, y pudieron reunirse, creo que recordar que en México, donde los conocieron Tununa y su marido Noé Gittrick. Maravillosa historia que cuenta cómo Nora, la protagonista del libro, cuya foto ilustra la tapa del libro, en un momento en que perdió durante meses, y por lo que recuerdo, a su hijito de 6 años, en esa desbandada en París cuando llegaron los nazis, hubo una desbandada, hubo mucha gente que quedó a resistir, pero hubo una desbandada. Ella, por las tardes o por las noches, escribía sustantivos nada más, y esos sustantivos y punto, otro sustantivo y punto, eran como palabras claves que les permitían recordar lo que necesitaba dejar plasmado. Forma original de conservar su memoria que Tununa aprovechó después también, ¿verdad? Así que el trabajo de conservar, de haber conservado estos listados y de que pueda saberse cómo fueron presentados con toda valentía cuando vinieron los delegados, los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso adquiere un valor verdaderamente trascendente. No necesito enfatizar. Gracias por permitirme compartir la alegría de todos. Andrea Pochac, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatora de Memoria, Verdad y Justicia, y como a ella le gusta decir, de la casa. Gracias, Ana. Bueno, qué emoción estar acá en este momento de estos hallazgos, de estos documentos
estaba pensando qué decir, estoy muy acostumbrada a dar charlas y entonces decía que hablo de la Comisión Interamericana, lo que significan las visitas in loco, lo que significan los documentos, los archivos de la dictadura. Esto a mí me interpela de todos lados, ¿no? La primera reacción es, ahora entiendo bien por qué me dedico a derechos humanos. Cuando me empezaban a preguntar, ¿por qué estás en un organismo de derechos humanos? Emilio Mignone, ¿no? Acá está Mercedes, la hija. Y me decía, pero ¿vos tenés familiares desaparecidos? No. ¿Por qué te dedicaste a derechos humanos? Y la verdad que creo que me dediqué a derechos humanos porque soy cufista, porque vengo de acá, ¿no? Esto que decían del cuidado, ¿no? de una institución donde lo pedagógico y lo político estaba mezclado, ¿no? Pero además era una institución que cuidaba a su gente. Y lo primero que me surge pensar y recordar es que yo vine a este jardín y que a los 4 o 5 años, no sé, había que hablar de los papás, ¿no? Y a qué se dedicaban los papás, porque seguramente era el Día del Padre. Y entonces yo dije en este jardín que mi papá era diariero. Y los que conocieron a mi papá saben que mi papá no era diariero, mi papá tiene una empresa de desinfección. Entonces la maestra del jardín, que era de esta institución, una institución que cuidaba a su gente, citó a mi papá y a mi mamá y le dijeron, cuídense de su hija. Mi papá evidentemente producía diarios clandestinos y los repartía de manera clandestina durante la dictadura. Y yo lo estaba buchoneando públicamente. Y digamos, es la institución a la que pertenezco y de alguna manera es lo que explica por qué me dedico a derechos humanos. Ayer vine a El Jardín otra vez como abogada, defensora de derechos humanos y amiga de la directora de este jardín, a participar en una actividad de sala de 5, ¿no? Donde están explicando y enseñando a los nenes y nenas de este jardín qué son los derechos, por qué hay que defender derechos, para qué sirven los derechos. Y yo dije, claro, o sea, yo vengo de esta institución, ¿cómo no me voy a dedicar a defender derechos humanos? Entonces, gracias por darme esa respuesta. Ahora logré, era muy difícil en mi vida siempre explicar qué es ser icufista, ¿no? ¿Qué es el ICUF? Era lo más difícil. Después entendí que había otras preguntas mucho más difíciles, pero ahora entiendo por qué me dediqué a derechos humanos. La visita in loco de la Comisión Interamericana fue una visita fundamental para destruir la dictadura en Argentina, gracias a Emilio y a tantos familiares y personas comprometidas que entendieron que la Comisión Interamericana tenía que venir al país en plena dictadura militar, ¿no? Y esto era algo dificilísimo porque se tenía que conseguir la anuencia del Estado argentino para que se permitiera esa visita. Y sepan que esto es algo muy difícil, estamos en este momento desde la Comisión Interamericana intentando visitar países que no nos dejan entrar, como Venezuela, como Nicaragua, como El Salvador, como Perú. Hay muchos países que todavía no dan la anuencia a la Comisión Interamericana para hacer una visita in loco. Entonces, lo que significó la diplomacia, la militancia, el activismo para conseguir esa anuencia de la dictadura para visitar el país, y la valentía y el coraje que tuvieron quienes denunciaron, quienes hicieron esas filas y presentaron esos papeles, que realmente confiaban en la Comisión Interamericana pero no tenían certeza de que esa información no fuera filtrada por la dictadura. El coraje que tuvieron cada uno de los familiares en esas filas interminables en Buenos Aires y en muchísimas partes del país, en Córdoba, en todos lados que visitó la comisión. Yo cada vez que tengo que visitar un país y hacer esas visitas pienso mucho en los comisionados que estuvieron en Argentina en el 79 y en las vidas que lograron salvar, porque por supuesto seguimos pensando en los desaparecidos y en todos los que no pudieron salvarse, pero aparecer en un documento en la Comisión Interamericana podía salvar la vida, ¿no? A mí me lo decían los expresos, los detenidos en la ESMA, algunos
que en la visita de la comisión todavía estaban en la ESMA y que fueron durante la visita de la comisión trasladados a otros lugares para que la comisión no los encontrara. Y muchos de ellos sobrevivieron y ellos me dijeron que sabían que la Comisión Interamericana les estaba salvando la vida, que visitar el país en ese momento les estaba salvando la vida. Nosotros, cuando recibimos una denuncia, ¿no? A veces preguntaba, bueno, ¿para qué sirve esta documentación, ¿no? Y la documentación versus el activismo, la militancia. Miren, a veces nos dicen, ¿para qué sirve hacer una denuncia a la Comisión Interamericana si el gobierno no nos escucha, si siguen habiendo desapariciones? Y esos documentos muchas veces salvan la vida. Que la Comisión Interamericana ponga el nombre de una persona en una medida cautelar, seguramente va a salvarle la vida a esa persona. Entonces, bueno, digo, la comisión hizo esa visita en el 79, culminó esa visita con un informe, es un informe, el informe de país, el informe del año 80, que fue un informe prohibido por la dictadura, y ingresado al país de manera clandestina por Emilio y por tantas otras personas valientes que lo reprodujeron ese informe y lo trajeron de manera clandestina al país. Y fue el principio del fin de la dictadura, ¿no? Esa visita de la Comisión Interamericana y ese informe que documentaba tantas violaciones de derechos humanos, se sabe que fue parte del fin de la caída de la dictadura. Luego ese informe de la Comisión Interamericana dio lugar a muchas acciones que la propia Comisión hizo a lo largo de la historia para hacer justicia en el país. Entonces no era solamente poner los nombres de las personas desaparecidas o víctimas de la dictadura, sino después buscar justicia por esos casos. Entonces cuando en Argentina se sancionaron las leyes de obediencia debida, punto final, los indultos, la historia que sabemos, ¿no? La historia de la impunidad, otra vez fue la Comisión Interamericana la que hizo mucha presión, junto con los organismos de derechos humanos, por supuesto, para derrotar la impunidad. La historia se sabe, esas leyes fueron anuladas, se consiguió justicia, tenemos centenares de represores condenados, y estos granitos de arena que se pusieron, como este documento que presentó el ICUF en aquellos años, fueron parte de esa lucha, ¿no? Fueron parte de la lucha por la memoria, por la verdad, por la justicia y por la no repetición, ¿no? Por el nunca más. Grushka, o sea, son todos nombres de mi infancia, ¿no? Entonces, ¿cómo no entender de dónde vengo? Entonces, es lo pedagógico y lo político en esta institución, y también y también hacia dónde, ¿no? ¿Qué significa el futuro? ¿Para dónde va esto? ¿Para qué sirve en este momento? Y entonces la memoria y la verdad sobre lo ocurrido es parte fundamental, lo sabemos en la Comisión Interamericana, de la no repetición. Solamente se puede evitar que esto vuelva a ocurrir si sabemos lo que pasó, por supuesto si se hace memoria, y esa es la principal herramienta para el nunca más. Estamos atravesando en nuestra región, me toca decirlo, desde la Comisión Interamericana, no puedo hablar de Argentina, sepan disculpar, estoy inhibida de opinar públicamente sobre asuntos de Argentina mientras dure mi mandato en la Comisión Interamericana. Pero estamos en la región atravesando un momento de mucha regresión, de mucho retroceso, de mucho peligro, diría, en la región y en el mundo, ¿no? Estamos atravesando momentos muy complicados para la defensa de los derechos humanos y de la democracia, y es fundamental que se utilicen todos estos espacios, todos los lugares de militancia, de formación, todos los lugares pedagógicos para visibilizar lo que está pasando, ¿no? Volvemos a repetir parte de la historia de la humanidad, ¿no? Lo que nosotros como judíos sabemos que la humanidad padeció. Cuando dejó de considerarse a las personas como personas y empezaron a ser consideradas como cosas, algunos seres humanos dejan de ser considerados seres humanos para ser considerados invasores, aliens, ¿no? Esto ya lo vivimos en el mundo y ya lo vivimos en la región. En la región se está volviendo a poner de moda algunos conceptos que pensábamos que ya no estaban,
como los de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Algunos elementos que están pasando nos da a pensar que vuelve a instalarse en nuestros países la doctrina de la seguridad nacional. El Plan Cóndor parece que está volando otra vez, ¿no? Tal vez ya no con ejércitos, afortunadamente, pero sí con sectores muy poderosos que están inclinando balanzas de manera muy peligrosa. Entonces, nuestra función como defensores y defensoras de derechos humanos, que ayer les decía a los nenes y nenas de 5, no somos los abogados solamente quienes defendemos derechos humanos, somos todos y todas quienes estamos comprometidos, los que tenemos que hacer algo para eso. Entonces nuestra función como defensores y defensoras de derechos humanos, claro que hay que decirlo en este lugar, que es mi casa, es estar muy alertas de lo que está pasando, es estar muy despiertos, es volver a tomar las banderas que nuestros héroes del ICUF y de otros lados nos han dejado y visibilizar esto, denunciarlo para que de verdad nunca más sea presente. Muchas gracias. El material que hemos rescatado a partir de mañana va a estar disponible para consulta en la página web del CEDO. Para los periodistas que nos acompañan y los diplomáticos que nos acompañan, tenemos preparada, y para Grillo también, tenemos preparada una carpeta que se van a llevar hoy mismo con información. Las puertas del CEDO van a estar abiertas para periodistas, para investigadores, para curiosos, para militantes, pero antes de darle la palabra a Marcelo Orenstein, presidente del ICUF, para que cierre esta actividad, dejamos abierta la posibilidad de alguna pregunta. Pregunta, no opinión, pregunta, si la hay. Felicitación por el acto, se puede dar. ¿Querés pasarle a? Bueno, dale el micrófono. No, eso simplemente quería felicitarlos. Estoy profundamente emocionada. Me parece una maravilla. Está apagado, Ale. No tengo mucha experiencia hablar con estoy profundamente emocionada. Me parece una maravilla el trabajo que están haciendo. Me pareció excelente todo lo que cada uno dijeron. Supongo que el presidente dijo también. Yo estoy profundamente conmovida porque no sabía esto de mi papá. Mi papá era una persona excelente, amorosa, militante, trabajadora, y nos cuidó y no nos contó. Bueno, simplemente eso, agradecer profundamente. Me parece que el trabajo que hacen es maravilloso, necesario, y felicitarlos por eso. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario? Comentario, no, me equivoqué yo. Pregunta, comentario no. Solo pregunta. Solamente quería decir que nos acompaña Zulema Chester, que es la hija de Jacobo Chester, desaparecido, cuyo cuerpo fue recuperado, que cuando nombraron a Sara Rus, cuyo hijo perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica está desaparecido, ella es una sobreviviente de la Shoah. Y también mencionar la cantidad de judíos desaparecidos respecto del total de desaparecidos, que también nos lleva a reflexionar, bueno, ¿qué implica ser judío? Una pregunta complicadísima, pero que de alguna manera, digamos, en esa cantidad de jóvenes que pertenecían, digamos, que éramos judíos en esa época de muy distintas maneras y acompañando y renegando y discutiendo. Bueno, hay una tradición de lucha, sobre todo por la justicia, y bueno, que tengamos presente eso. También generacionalmente somos los hermanos de desaparecidos los que estamos acá, pero viene a cuento el verso de Atahualpa: yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y somos todos nosotros. Y bueno,
fueron opiniones y no preguntas, pero no importa. Saber que están disponibles los materiales en el CEDOC, no solamente estos listados. David. Sí, yo quiero hacer una pregunta, no es necesario. ¿Qué piensa el ICUF con respecto a la actitud, bueno, al genocidio que hace el Estado de Israel sobre el pueblo palestino, libanés, etcétera, ¿no? Irán? Quería saber cuál es la posición del ICUF. Si bien no es el tema central, no vamos a escabullir. Gracias por traer la preocupación, seguramente le vamos a dejar para eso la palabra a Marcelo, entonces lo presento, Marcelo Orenstein, presidente del ICUF, Yidischer Kulturverband, Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, y uno de los responsables de que el CEDOC exista. Bueno, buenas noches, gracias a todos y a todas por venir. Las emociones están a flor de piel, por lo cual se hace más difícil tratar de hilvanar ideas que uno pueda llevar de continuo. Algunas se pueden llegar a repetir con algunas de las intervenciones que hubo, pero creo que son necesarias. Para poner en contexto, se habla de 3 dirigentes, de Julio, de Aarón y de Ángel. Varios de los que estamos acá, yo en particular, milité con ellos en comisión directiva. Yo era representante en ese entonces de la juventud del ICUF ante el consejo directivo y participaba con ellos. Y no quiero dejar en que en ese momento eran ellos 3, había muchos otros conformando las comisiones directivas del ICUF y de las instituciones. La gran mayoría tenían que entregar las listas de los nombres a las policías. En el caso del ICUF se entregaba a la DIPA, nunca entendimos por qué a la provincia, porque el ICUF estaba en capital, pero había que poner los nombres y entregarlos. En todas las instituciones se pudieron mantener las actividades. Como se decía, nuestras instituciones fueron lugar de alojo, donde la gente se sintió contenida, pudo seguir durante esos años oscuros hablando de política, seguir formando jóvenes, buscando ese espacio de la democracia, defendiendo esos derechos humanos que, como dijo Ani, para nosotros vienen desde los pogroms zaristas, donde nuestros Eides y Bobel se escapaban de los cosacos. El ICUF nace al calor de las luchas antifascistas, nace en el año 37 en París, en el 41 en Argentina, y desde ahí siempre estuvo a la vanguardia de estas luchas dentro de la colectividad. La colectividad que preguntaban si era monolítica. No, la colectividad no era monolítica. La colectividad hasta el año 52 estuvo unida y no con una idea única. En el año 53 hay una fractura donde el ICUF y los sectores de izquierda son expulsados de lo que ellos llaman la colectividad organizada, y para nosotros ellos son el sector de la derecha de la colectividad, no la colectividad organizada. Nosotros representamos, aparte de el judío progresismo de izquierda. Y en ese momento voy a ir y volver en el tiempo. En el momento de la denuncia, en el momento del golpe, nuestras instituciones fueron al ojo, donde se dio refugio a personas que venían del interior, escondiéndolos hasta que pudieran salir del país. Se recolectó la lista y se presentó sabiendo el riesgo que corrían nuestros dirigentes haciendo esa cola, a diferencia de lo que uno conoce que sucedía en la calle Pastel, en la Daya. En la Daya había muchos dirigentes que le respondían a los familiares: si tu hijo hubiera sido un buen judío y sionista,
hoy no sería un desaparecido. Hay también una frase que en algún momento dio René Eppelbaum, que por ahí le empiezo a contestar a alguien que hizo una pregunta, que dijo: espero que mi hijo no haya sido muerto por un arma israelí, porque sabemos que Israel en ese momento proveía de armas a la dictadura. En esto nosotros siempre tuvimos desde hace muchos años, en esto de la memoria, de la tradición, la educación en los genocidios. Y teníamos un ciclo que se llama Un genocidio, todos los genocidios, en el cual se eligieron unos 8 genocidios, entre ellos el económico, para ir poniendo en valor, ir transmitiendo generacionalmente el por qué sucedieron estos genocidios y el por qué debemos seguir recordándolos y transmitiéndolos, porque es la única forma que, educando sobre los genocidios, podemos tratar de prevenir el próximo. Si nosotros dejamos solo en papeles en la historia, esto queda, y sabemos que las historias la cuentan los que ganan. Y siempre hay otra historia, dicen. Y hoy empezamos a contarla, hace mucho tiempo que se está contando esa historia. Cuando se decide crear el CEDOM, al cual hay que agradecerle la verdad, la tarea que ha hecho con respecto a todos estos materiales históricos y lo que viene haciendo y lo que va a encontrar. Creo que ninguno de nosotros, cuando se presentó ese proyecto, que tardó casi 10 años en materializarse, pensó en esta repercusión que podía tener el CEDOM como centro de documentación de la izquierda judía, porque no existía. Hay algún archivo que lo puede tener el CEDINSI, pero de la izquierda judía, que está negada en la historia oficial de la colectividad en Argentina, somos nosotros los responsables de poder transmitir que hay otra forma de entender ese judaísmo, que nuestros desaparecidos lo entendían, y ahí también podemos sumar a que alguien hablaba de los 30.000. Dentro de los 30.000 el número de 2.000 es muy alto proporcionalmente, y si lo pensamos, siempre hubo en todas las grandes gestas revolucionarias muchos judíos comprometidos. Esto habla del compromiso militante que tenía la colectividad judía y el pueblo. Pero también tengo que hablar en el detalle de que si miramos la lista que este año se armó de desaparecidos de las instituciones del ICU, en el cual hemos puesto una placa acá en la puerta, este 24 de marzo, la proporcionalidad sobre la masa societaria de las instituciones del ICU es mucho mayor todavía. Eso también habla de un compromiso, de qué es lo que se transmite en nuestras instituciones, qué es estas instituciones que son hacia adentro y hacia afuera, porque muchos de estos militantes desaparecidos no lo hicieron en su condición de judíos, sino en su condición de militantes políticos, pero no dejaban de llevar ese bagaje que tomaron acá adentro. Y hay muchos casos que uno ha escuchado de quienes han pasado por nuestra institución, y siempre podemos decir que cualquier persona que entra en nuestra institución, pase por cualquiera de sus actividades, cuando se va no es la misma. Algo se llevó de acá adentro, algo aprendió, y esto lo puede replicar en la sociedad en general. Cuando hablaba antes de las diferencias también entre la DAIA y el ICU fue cobijo de gente que podía pasar a desaparecer, y la DAIA lo que hacía es rechazarlos. También hubo un presidente de la DAIA, Reniki, al cual su hijo fue desaparecido,
y él también entabló una negociación con la junta militar. A los 3 o 4 días su hijo apareció y la DAIA dejó de hacer denuncias y de tomarlas. Esto habla a las claras de cuál era su posición, si bien hay dirigentes que en forma individual del otro sector de la colectividad ayudaron a muchos a poder salir del país y hoy están en Israel. Pero fueron aprestos individuales, no institucionales, que es lo que se marcó antes, que sí es lo que pudo hacer el ICUF. Entonces, cuando alguien preguntó ahora, iba a ser muy cortito, cuál es la posición que el ICUF tiene sobre Medio Oriente. El ICUF tiene una posición histórica sobre Medio Oriente, que es la de 2 pueblos para 2 estados, en base a las fronteras del año 67, que son las anteriores a la guerra de los 6 días, con plena soberanía de ambos pueblos y con solución negociada al problema de los refugiados. Esta es la posición histórica que el ICUF siempre ha tenido, la sigue sosteniendo a pesar de los años que nos han tratado de utópicos, por ser delicados en la palabra que usan. Algunos nos dicen, ¿por qué no vamos a vivir a Gaza a ver si se puede? Yo les preguntaría hoy a ellos que vayan a tratar de vivir a Israel a ver si pueden vivir también. Hoy tenemos y seguimos condenando el genocidio que se está dando en Gaza, condenamos también la ocupación de Cisjordania y los pogroms diarios que hay en Cisjordania, pero seguimos entendiendo que el único camino y lo único revolucionario para Medio Oriente es la paz. El resto sabemos que lo único que trae son víctimas civiles, educación para el odio, y tampoco podemos caer en esa simbología fácil que por ahí caen sectores de la ultraizquierda de creer que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y estaríamos cambiando el imperialismo yanqui por una teocracia, porque jamás no deja de ser una teocracia, lo cual tampoco buscan la liberación del pueblo palestino. No todos del pueblo palestino son Hamas, hay muchos que pertenecen a la OLP, que está ninguneada, está sojuzgada en Cisjordania, pero es un tema muy largo. Creo que con esto puedo haber contestado claramente cuál es la postura y por qué es lo que seguimos apostando. Y para cerrar, digo que la tarea que estos dirigentes hicieron, y no solo ellos 3, sino quienes nos precedieron, y nosotros podemos decir orgullosamente que hace 85 años que el ICUF, sus instituciones, se mantienen en la misma vereda, la vereda de la izquierda. Nunca la hemos cruzado para el otro lado. Nadie puede levantar el dedo acusador de que nosotros hayamos tomado alguna postura en contra de lo que son nuestros principios. Se discuten cada 4 años. Hace poquito hicimos un congreso y marcamos en esto de los discursos de odio, muy preocupados hoy por la creciente judeofobia, y respondiendo también, aparte de la pregunta, hoy uno de los mayores generadores de judeofobia en el mundo es el Estado de Israel, donde tenemos que hacer una tarea pedagógica de poder explicar que no todos los judíos son israelíes, no todos los judíos son sionistas, no todos los israelíes son judíos, ni todos los israelíes son sionistas. Hay toda una tarea para hacer, porque hay antisemitismo o judeofobia formada y política, y hay mucha por ignorancia. La más peligrosa es la de la ignorancia. Así que bueno, no me queda más que agradecer a todos los que hicieron posible que esta lista aparezca, que era un mito, como dijo Ana. Todos sabíamos que se había presentado, nadie sabía qué contenía la lista. Hoy dejó de ser un mito, la lista tiene nombres, tiene denuncias,
Entre ellas tiene denuncias de atentados. Uno de los atentados fue a la sede del ICUF en la calle de Rocamora. Pero bueno, todo esto hoy sale a disposición de investigadores y de periodistas, y han aparecido alguna otra documentación también que recibió el CEDOB sobre más desaparecidos judíos, la cual hay que empezar a analizarla y, llegado el momento, se podrá dar información sobre lo que sucede. Así que bueno, no me queda mucho más por agregar para que esto no se haga muy largo, pero creo que la tarea hecha es importante, es titánica, necesaria e imprescindible, porque las nuevas generaciones tienen que saber de dónde venimos para poder enseñarles hacia dónde queremos ir. Gracias a todos. Marcelo, por tus palabras, Andrea, Adela, Verónica, gracias a todos los que nos acompañaron. El material está disponible, algunos se lo llevan hoy mismo, otros pueden venir a consultarlo cuando quieran, y el CEDOB es un espacio que vale la pena conocer. Ay, ¿quién? Yo. Quiero que homenajemos a los compañeros. Sí. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Cierre que merecía este encuentro. Gracias a todos por habernos acompañado y nos seguimos acompañando porque queda mucho por hacer. Buenas noches.